Tuve yo algunas experiencias con algunas personas y encontré en muchas de ellas por qué estaban viviendo así, de esa manera, con problemas, con tribulaciones. Y por eso es que busqué yo el tema. Dice, el peligro de los pecados ocultos. El peligro de los pecados ocultos. Y vamos a leer el Proverbio 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Yo les digo, muchas personas estamos viviendo de esa manera, con los pecados ocultos. Por eso es que no nos llegan los milagros y no sentimos la mano de Dios. Justamente por eso, hermanos. Porque tenemos pecados ocultos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que confesarlos. Tenemos que confesarlos. Porque si no, no hay ya misericordia para nosotros. Y nadie podrá prosperar. Nadie podrá prosperar si tiene esos pecados ya dentro de sí y no lo ha comunicado, no se lo ha entregado al Señor. Decir, estos son mis pecados. Y seguimos viviendo ya con esos pecados ocultos. De nada sirve negar o esconder el pecado, echando la culpa a otros. La propia conciencia será la que nos acusará. Y miren ustedes lo que dice en el Salmo 32, 3 y 5. Mientras nosotros ocultemos nuestro mal, no podemos esperar remedio. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Cuando estamos enfermos, pues, ¿qué hacemos? Tenemos que ir al médico, ¿no es cierto? Pero si no vamos al médico, ¿quién nos va a dar remedio? ¿Ya? Entonces, y así sucede con nosotros espiritualmente, hermano. Dios perdona solo al que confiesa su pecado, ¿ya? Y los abandona, sus pecados. Ya que una confesión sin arrepentimiento, sin firme propósito, equivale a hipocresía o a engañarse a sí mismo. ¿Y qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les voy a comentar algo que leí y va acolado a todo esto. Evidentemente, vamos a hacer una
algo parecido a lo que a nosotros nos ocurre. Dice, cuenta una vez un pastor, hacía llamado al arrepentimiento, exhortando a sus oyentes que se liberen del peso del pecado. Entonces un hombre le dijo, pastor, yo no siento el peso del pecado. El pastor le respondió, si usted colocara una piedra pesada en el pecho de un cadáver, ¿éste lo sentiría? No, exclamó el hombre, porque está muerto. Pues de igual manera, los que están muertos espiritualmente son incapaces de sentir la carga del pecado, le respondió el pastor. Miren ustedes, quizás nosotros estamos así, ¿no? Con ese peso ahí. Entonces, y seguimos con ese peso es porque estamos muertos espiritualmente, no lo sentimos. Y tenemos que sacar ese peso que tenemos, esos pecados, porque son pecados, ¿ya? Los que nos atormentan, los que nos agobian, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Sacarlos, despojarnos de ese peso. Dice, ¿cuántas personas viven muertas espiritualmente y no son conscientes del pecado en su vida? Sin embargo, la Biblia toca repetidas veces este tema, ya que el pecado, aunque produce una temporal satisfacción en la vida del hombre, sus consecuencias son terribles. Sus consecuencias son terribles. Muchas personas pues viven en pecado y creen que están viviendo bien, evidentemente. En el mundo se vive, pues no, bien. Pero después son las consecuencias. La definición de pecado en la Biblia dice, en general el pecado es una transgresión en contra de la ley de Dios que daña nuestra comunión con Él. Ese es el pecado. En la Biblia la palabra pecado aparece también bajo otros nombres, como transgresión, desobediencia, actuar impíamente, obra de la carne y muchísimas otras cosas que después lo vamos a ver también. En las Sagradas Escrituras, el pecado incluye una lista grande de comportamientos tales como lo dice en Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los Avaros. ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. Amén. Miren ustedes. ¿Qué tal es? No sé, ustedes seguramente están escuchando, pues no todos los días hay, por ejemplo, la fiesta de las vírgenes y de los santos. Recién se han estado celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen, después de San Pedro, San Ignacio, San Judas, creo, en Tarija, o San Roque, creo, en Tarija. Miren ustedes, yo me pongo a pensar, pero no, hermano, si la idolatría es pecado,
¿Qué va a pasar, digo, con esa gente? Si al final ni siquiera se van a dar cuenta, ni se van a arrepentir. Eso es lo triste, hermano. Así estamos viviendo. ¿Y qué dice en Gálatas 5, 19, 21? Miren ustedes, miren lo que dice la palabra. Y ahora no podemos tener excusa de decir que por ignorancia, mentira. Ya no podemos poner esa excusa, ¿ya?, de que ignoramos la palabra. Imposible. La Biblia está escrita casi en la mayoría de todos los idiomas del mundo. Así que mal podemos decir que no conocían. Así que, hermanos, y sabemos que el fin está cerca. Y tenemos que estar a cuentas con el Señor. Tenemos que estar a cuentas con el Señor todos los días, a cada instante. Y miren también lo que dice Apocalipsis 22:15. Miren ustedes. O sea que no hay por dónde decir que no conocíamos lo que dice la palabra. Pero a pesar de todo eso, hermanos, muchos todavía los cristianos vivimos así. Vivimos todavía así, hermanos. ¿Ya? Dice, estas son solo algunas de las conductas y cosas que la humanidad practica, que la Biblia lo llama pecado. Sin embargo, la sociedad las considera normales e incluso las llama de manera diferente y las aprueba. Por ejemplo, miren ustedes, la fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es considerada normal en esta sociedad e incluso promueve el uso de preservativos para evitar los embarazos y enfermedades sexuales. Dicen que es completamente normal esta práctica entre los jóvenes y el que no lo practica es visto como anormal. ¿Qué tal eso, hermano? Mira hasta dónde estamos llegando. Y esa es nuestra sociedad, hermano. Esa es nuestra sociedad. Seguimos. La homosexualidad. Hoy en día este fenómeno está tomando más aceptación entre la sociedad y muchos países están legalizando el matrimonio gay y la adopción de niños por parte de ellos. Yo digo, ¿cómo será, no, esa criatura que ellos adoptan, los matrimonios gay? ¿A quién le dirán mamá y a quién le dirán papá? O cuando toque que sus hijos vayan a la escuela. Entonces, ¿será que no se dan cuenta esto que hacen las leyes? A mí se me hace que nunca han leído este libro hermoso, la Biblia, para que legalicen todas esas cosas.
Se habla de los derechos gays y de inclinaciones sexuales. Dice que así nacieron por un desbalance de sus genes, pero la Biblia lo llama pecado. La Biblia lo llama pecado. Seguimos. Las borracheras. A esto la ciencia lo ha llamado una enfermedad. A las personas adictas al alcohol. Pero la Biblia lo llama pecado. Hoy en nuestra sociedad el emborracharse es visto completamente normal. En todas las fiestas y celebraciones está incluido el alcohol. Es verdad, ¿no es cierto? En todas las fiestas. Si no hay alcohol, si no hay cerveza, no es fiesta. Y así estamos viviendo. Así como estas existen, dice, muchas más, como lo aclara Gálatas 5:21, advirtiendo que los que las practican no heredarán, dice, el reino de Dios. La paga del pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Por eso que muchos ya hemos esperado milagros y milagros. ¿Y por qué no llegaba? Era porque estábamos viviendo en pecado. Dice en Ezequiel 18:4. Tremendo, ¿no? El alma que pecare morirá. Siempre y cuando no se arrepientan. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El castigo para el pecador es la condenación, pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esa promesa? El remedio para el pecado. ¿Ustedes saben que hay un remedio para el pecado? ¿Hay o no hay remedio para el pecado? ¿Alguien más o menos se da cuenta de cuál sería el remedio? Yo se lo voy a decir. Es el arrepentimiento. Ese es el remedio. El arrepentimiento. Aquella persona que se arrepiente, pues tendrá vida eterna. Porque Dios es pues grande. Lento, dice, para la ira y grande en misericordia. Y eso no lo saben muchas personas. Por eso es que viven así. Yo he charlado con muchas personas y me han dicho, no creo que me perdone Dios porque yo he sido un pecador. ¿Qué tal? Y no saben lo que dice la palabra. Que Él no odia, ¿a quién? Al pecador. ¿Qué es lo que odia? El pecado. Y eso tienen que entender muchas personas. Dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
El arrepentimiento por nuestros pecados es el único medio para escapar del castigo eterno. Un verdadero arrepentimiento nos debe conducir ¿a qué? Primero, confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice en primera de Juan 1:9. Seguimos. Apartarnos de Él llevando una nueva vida, que dice en Lucas 3, del 8 al 14, vamos a leer, que es muy interesante esto. Lucas 3, del 8 al 14. Amén. Mire, ¿y quién dijo eso? Juan. Juan el Bautista. Y vamos a, más o menos, seguramente que muchos no nos hemos dado cuenta, ¿ya? Porque él bautizaba en agua, ¿no es cierto? Ya cuando Jesús ya bautizó en el Espíritu. Pero él exigía siempre el arrepentimiento. Juan predicaba sobre el arrepentimiento. Y mire lo que la gente pues preguntaba, ¿no? Dice, la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Estamos entendiendo, ¿no? Pero es medio difícil eso, ¿no? A veces practicarlo. ¿Ah? Medio difícil es practicarlo eso. Y vinieron también, escuchen bien esto, vinieron también unos publicanos. ¿Sabemos quiénes eran los publicanos? Pues no, eran los que cobraban impuestos. Y a él le dice, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Porque ellos pues exigían y les cobraban como ellos querían. No había una norma ahí para cobrar los impuestos. Ellos cobraban, los nombraban ya a los publicanos para que ellos cobren. Y uno de esos, ¿quién era? Dentro de los apóstoles era Mateo, era, ¿no? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo a los soldados, a los policías, en este caso aquí los policías, ¿no? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Por tanto, la Biblia nos advierte acerca del peligro del pecado, el cual nos conduce a la condenación eterna. Sin embargo,
Dios nos ofrece una oportunidad a través de su Hijo Jesús. Pero para ello es necesario arrepentirnos y confesar nuestros pecados y comenzar a llevar una vida diferente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pónganse de pie, mi hermano, porque aquí hemos terminado con esta prédica.